Un hombre confesó haber asesinado a su expareja. Indicó dónde había abandonado el cuerpo. La investigación avanzó. El caso parecía resuelto. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El tribunal lo dejó libre. Para muchas personas, aquello parecía imposible. Para la madre de la víctima, era una pesadilla. Pero en lugar de rendirse, decidió enfrentarse al sistema entero. Durante meses buscó justicia. Persiguió al hombre que había confesado. Presionó a las autoridades. Y convirtió su lucha en una causa nacional. Hasta que un día, alguien decidió silenciarla. Porque esta no es solo la historia de Rubí Freire. Es la historia de una pregunta que todavía sigue provocando indignación en México. ¿Cómo puede alguien confesar un asesinato y salir libre? En 2008, Rubí Marisol Freire Escobedo desapareció. Tenía una hija pequeña y mantenía una relación complicada con Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Durante los primeros días, la incertidumbre dominó todo. La familia intentaba entender qué había ocurrido. Las respuestas no llegaban y la preocupación aumentaba. Con el paso del tiempo, las sospechas comenzaron a concentrarse en una persona: Sergio Barraza, el excompañero de Rubí. Y aquella línea de investigación terminaría cambiando todo el caso. Los investigadores continuaron reuniendo información, analizaron declaraciones, reconstruyeron movimientos y siguieron la pista de Sergio Barraza. Entonces ocurrió algo inesperado. Según los registros judiciales del caso, Sergio terminó confesando el asesinato. No solo eso, también proporcionó información que permitió localizar restos humanos relacionados con la investigación. La consecuencia parecía evidente. Había una confesión, había información verificable, y parecía existir una reconstrucción coherente de lo ocurrido. Para la familia de Rubí, la justicia parecía más cerca que nunca. Pero entonces llegó el juicio, y con él, una decisión que provocaría indignación en todo México. En 2010 se celebró el juicio. La familia esperaba una condena. Los medios seguían el caso, y la atención pública aumentaba. Entonces llegó el veredicto. Sergio Barraza quedó libre. El hombre que había confesado el asesinato quedó libre. La decisión dejó atónitas a muchas personas. ¿Cómo podía ocurrir algo así? ¿Cómo podía terminar de esa manera una investigación que parecía haber llegado a una conclusión? Para la familia de Rubí, aquello era imposible de comprender. La absolución cambió completamente la historia, porque a partir de ese momento, el centro del caso dejó de ser Sergio Barraza y pasó a ser Marisela Escobedo, la madre de Rubí. Después de la absolución, Marisela tomó una decisión. No iba a detenerse. Comenzó a conceder entrevistas. Participó en manifestaciones. Mostraba fotografías de Sergio Barraza. Hablaba con periodistas. Y repetía constantemente la misma pregunta: ¿por qué seguía libre? Cada aparición aumentaba la presión. Cada entrevista atraía más atención. Y poco a poco el caso comenzó a trascender el ámbito judicial. Ahora miles de personas conocían la historia, y muchas compartían la misma sensación. Algo había salido terriblemente mal. La consecuencia fue inmediata. Las autoridades volvieron a mirar el caso, y la historia volvió a moverse. Meses después ocurrió algo que parecía imposible. Después de meses de presión pública, la decisión cambió. La absolución fue revertida. Ahora Sergio Barraza volvía a ser buscado. Para Marisela, aquello representaba una victoria. La lucha había conseguido algo. Pero la victoria estaba incompleta, porque cuando finalmente parecía que la justicia reaccionaba, Sergio Barraza ya había desaparecido. Había logrado escapar. La investigación cambió nuevamente de dirección. Ahora no se trataba únicamente de justicia. Ahora se trataba de encontrar a un fugitivo.
Marisela instaló un campamento frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Cada día permanecía allí. Hablaba con periodistas, con ciudadanos, con funcionarios. Su presencia se convirtió en un símbolo. Ya no representaba únicamente a Rubí. Representaba a muchas familias que sentían que la justicia no estaba funcionando. La cobertura mediática aumentó. Las cámaras regresaban constantemente. Y la presión pública seguía creciendo. Pero mientras Marisela exigía respuestas, nadie imaginaba que la tragedia todavía no había terminado. El 16 de diciembre de 2010, Marisela participaba en una nueva jornada de protesta. Se encontraba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en uno de los lugares más vigilados del estado. Las cámaras de seguridad registraron lo que ocurrió después. Un hombre se aproximó y abrió fuego contra ella. Marisela cayó gravemente herida. Horas después murió. La noticia recorrió México. La conmoción fue inmediata, porque la mujer que había dedicado meses a exigir justicia para su hija acababa de convertirse también en víctima. La muerte de Marisela transformó el caso para siempre. Ahora ya no existía únicamente la historia de Rubí. Existía también la historia de una madre asesinada mientras exigía justicia. La indignación creció. Los medios ampliaron la cobertura. Las protestas aumentaron. Y miles de personas comenzaron a ver el caso como un símbolo nacional. La pregunta ya no era solamente quién había matado a Rubí. La pregunta era cómo una mujer que luchaba por justicia había terminado asesinada. Con el paso del tiempo, el nombre de Marisela Escobedo se convirtió en un símbolo de lucha. Su historia apareció en documentales, reportajes, investigaciones y movimientos sociales. Muchas personas vieron en ella el reflejo de una realidad que afectaba a miles de familias mexicanas, porque su lucha nunca fue únicamente por Rubí, fue también contra la impunidad. Después del asesinato de Marisela Escobedo, la búsqueda de Sergio Barraza continuó. Las autoridades seguían intentando localizarlo. Su nombre aparecía constantemente ligado a uno de los casos más polémicos de México, pero nunca llegó a enfrentar nuevamente a la justicia. En 2012 ocurrió algo inesperado. Sergio Barraza murió durante un enfrentamiento armado. Según las versiones oficiales difundidas en aquel momento, el hecho ocurrió en el estado de Zacatecas. La noticia puso fin a años de búsqueda y también cerró cualquier posibilidad de que volviera a comparecer ante los tribunales. Para algunas personas, aquello representó el final de la historia, pero para otras no resolvía las preguntas más importantes. Porque la muerte de Sergio Barraza no podía devolver a Rubí, tampoco podía devolver a Marisela, y tampoco podía borrar todo lo que había ocurrido entre ambos crímenes. La fuga había terminado, pero las heridas que dejó el caso seguían abiertas. Hoy, más de una década después, el caso sigue siendo recordado. Una confesión, una absolución, una lucha pública, un fugitivo y una madre que se negó a rendirse. Por eso la historia continúa provocando debate, porque todavía existe una pregunta difícil de olvidar. ¿Cómo puede alguien confesar un asesinato y salir libre? ¿Y si aquella decisión nunca hubiera ocurrido? ¿Habría cambiado el destino de Marisela Escobedo? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿La historia de Marisela demuestra un fallo del sistema? ¿O existen aspectos del caso que siguen generando dudas? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque algunos casos se cierran, pero el silencio que dejan atrás continúa hablando durante décadas, y aquí, en el archivo Código del Silencio.